Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Deseamos, bueno, siempre el primer ponente tiene la gran responsabilidad de enganchar a todos para que todos se queden hasta el final y digan, uy, este evento vale la pena quedarme, ¿no? Vale la pena la madrugada. Entonces, ese es el objetivo más grande que tengo yo en estos 30 minutos. Primero, que ustedes se enamoren de las charlas que tenemos, que nos regalen su tiempo, y lo segundo es que en los 30 minutos que tengo, tratar de darles el mensaje de lo que queremos hacer y sentar las bases para las charlas que vienen después de mis colegas respecto pues, al tema del cannabis como tal. Entonces, gracias por la invitación, gracias por estar acá y pues iniciamos. Entonces, mi charla la he enfocado es como las cosas básicas del cannabis medicinal, en el sentido de que esto no es ningún cuento, ni es una cosa inventada, ya tiene mucho sustento científico de qué es lo que nos sucede cuando tenemos una interacción con la planta como tal. ¿Listo? Entonces, con eso, la charla la he denominado cannabis, farmacología del cannabis medicinal. Lo primero, siempre es bueno conocer la historia, de dónde venimos y hasta de pronto hacia dónde vamos. El cannabis como planta y como consumo es algo viejísimo, supremamente viejísimo, milenario, podemos decirlo, pero no en Colombia. Es milenario en el lejano oriente para nosotros, ¿cierto? Porque el consumo y el descubrimiento de la planta nació acá. Por allá en la China, lejos, lejos, son los primeros vestigios de consumo de cannabis. El tránsito hacia el occidente, o sea, hacia nuestra parte de acá, fue lento, realmente fue muy lento. Pasó, digamos que tuvo esa dispersión por toda la parte de Asia, la India, ¿ok? Y realmente vino hacia la parte de occidente cuando William O'Connell, es un médico británico, por allá por 1700 y pico, como él fue un delegado en la India, cuando la India era propiedad de Gran Bretaña, ella conoció y se dio cuenta cómo ellos consumían el cannabis y los efectos y lo que les producía y todas esas cuestiones. Él fue el primero que realmente lo trajo a lo que podemos decir occidente, a Inglaterra, y de ahí comenzó su difusión hacia el continente americano, ¿sí? A Colombia realmente vino a llegar, fue a principios del siglo XX, en 1910-1915, y realmente estuvo más ligado con la famosa bonanza marimbera, que es una cuestión social, una cuestión política, que, digamos, atañe a nuestro país. Y hago mención a esto porque la planta en nuestro país no está desligada de cuestiones socioeconómicas, conflictos y demás. O sea que es un trasfondo que tenemos nosotros, pero que hemos ido superando, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar incluso a continuación. Por el auditorio que veo que somos personas ya de cierta edad, por lo tanto todos conocemos cierta publicidad. Creo que todos o recordamos esto. ¿Sí se acuerdan de eso? Hace como 10, 15 años, una voz de un niño tierno, ¿sí? Nos decía, no cultive la mata que mata, la coca, la marihuana, la amapola mata, ¿sí? Y así de esa manera nos decían que esto era malo, que esto era prohibido, que el consumo, que la gente marihuanera, entonces los ladrones, los que se tatuaban, ¿no? Una serie de estigmatizaciones como tal. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente todas esas cuestiones estigmatizadoras es lo que ha demorado su implementación a nivel médico, a nivel clínico, y también ha tergiversado el uso de la planta. No vamos a desconocer el uso recreativo, claramente que no, está y está bien siempre y cuando se haga bien, no hay problema, ¿cierto? Pero hay que tener una gran responsabilidad con el uso de la planta para que realmente encontremos los beneficios, hablando del punto de vista clínico, que esperamos todos nosotros. ¿Listo? Entonces, para entrar ya un poco más en detalle de cómo es esa interacción entre la planta y nosotros, ¿sí? Una de las primeras cosas es la clasificación de los cannabinoides. Los cannabinoides entonces son sustancias que producen tanto a la planta como lo producimos nosotros mismos. Es decir, nosotros no es que seamos como la planta, pero tenemos sustancias y tenemos todo un sistema endocannabinoide que hace que cuando consumimos cannabis tengamos interacción como tal, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no es algo ajeno a nuestro desarrollo fisiológico como tal. Entonces tenemos los cannabinoides naturales, que son los fitocannabinoides, que son los que produce la planta, entre esos los más famosos el THC y el CBD, que son los que actualmente tenemos el mayor uso a nivel clínico. El THC claramente es el componente psicotrópico y es el que usan para el efecto recreativo, ¿sí? Y depende de la concentración, pues también va a tener un efecto como tal.
A nivel clínico se usa, pero en unas situaciones muy particulares, muy especiales, pero realmente hacemos mucho énfasis en el CBD, que, digamos, evitamos el tema del efecto psicotrópico, pero también tenemos unos muy buenos resultados en distintas terapias y vamos a mencionar un poco más adelante. ¿Listo? Los endocannabinoides entonces es lo que nosotros producimos. Vuelvo y digo, esto no es algo inventado, esto está completamente demostrado que nosotros producimos las sustancias parecidas a lo que produce la planta, que tenemos anandamida y 2-anactidilglicerol, el famoso 2-AG. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar cómo eso interactúa con nosotros. Entonces tenemos lo que produce la planta y lo que producimos nosotros. Bien, ahí vamos con este tema. La planta, cannabis sativa versus índica. En este momento hay muchas variaciones de la planta, modificaciones genéticas, depende de lo que yo quiera de ella, si me produce más THC, más CBD, combinado, los isolates, los terpenos. Hay muchísimas cosas con la planta, que hoy en día incluso se habla que ya no hay cannabis silvestre, original silvestre ya no lo hay, todo está modificado, ¿cierto? Por eso, y de una vez hago una publicidad, en el sentido de que tengan cuidado, porque ya muchos pacientes nos han comentado el riesgo de consumir sustancias a base de cannabis, pero que se venden por fuera, en la calle, en sitios de pronto no reconocidos, cuestiones que no tienen certificación INVIMA, y eso es muy delicado, porque hay pacientes que nos han llegado, no doctor, es que yo me compré unas gotas por internet y resulta que me las tomé y eso me pegó una terminé en el hospital. Claro, lo que pasa es que la gente no sabe realmente qué es lo que tiene y pues no sabe cómo lo va a consumir. Recuerdo mucho en el 2019 en un congreso de farmacología que pude dar un taller de cannabis. Un señor, un ingeniero agrónomo, él hacía los destilados de cannabis, hacía sus preparados, sus goticas y las vendía. Entonces le preguntaba, venga, su producto, ¿cómo es esa relación de CBD o THC? ¿O qué tiene? ¿CBD, tiene THC? ¿Cómo usted determina eso? Y me decía, ¿qué es eso? Yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Le dice, ¿usted no cuantifica lo que saca su planta? No, yo le ¿usted ha hecho una cromatografía al producto que usted saca? No, ¿pero qué es eso? Yo, ¿cómo así usted está vendiendo algo y no tiene ni idea de lo que se vende? ¿Sí? Y el problema no es tanto para él, el problema es para la persona que va a consumir eso, que no tiene ni idea de qué es lo que tiene. Por eso insistimos mucho que tengan cuidado en los momentos en que compran cosas, pero que no tienen la garantía de la concentración o las combinaciones con eso. ¿Por qué? Porque la planta puede que dé solamente CBD, puede que dé solamente THC, puede que dé combinados, puede que sea un mixto, que es el efecto entourage, cuando cogen todo y trituran todo, maceran todo y ahí sale todo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que uno necesita, pues hay una producción. Por eso toca tener cuidado con lo que se compra por fuera, porque la planta puede producir lo que ustedes quieran, en función de las semillas. Es un proceso ahí tecnológico, pero la planta, digamos, puede producir esas cuestiones como tal. Entonces, quedándonos en los fitocannabinoides, recuerden lo que produce la planta, tenemos CBD y THC. Esto lo traigo ya con la aplicación clínica actual que se ha visto resultados. Y ahorita vamos a discutir un poquito el tema de la evidencia, porque hay unas cuestiones muy importantes para analizar. Lo primero es que esto no es mágico, ni es milagroso, ni es la cura definitiva para todos nuestros males, obviamente que no. En este momento es un coadyuvante, digamos, el cannabis se ha logrado integrar muy bien a otras terapias, dependiendo de la necesidad, si es dolor, si es depresión, si es ansiedad, etc. ¿Sí? Hemos logrado hacer como un buen empalme. En algunos casos los pacientes han logrado reducir, por ejemplo, el número de opioides. ¿Sí? Ya tengo unos pacientes que se han reducido, y últimamente mis colegas van a mencionar un poco el tema. De las cosas que yo he visto que más resultados nos ha dado el tema de ansiedad. ¿Sí? Cosa interesante ver cómo los pacientes logran modular el tema de ansiedad. Detrás de la ansiedad viene el insomnio, ¿sí? O detrás del insomnio viene la ansiedad. Muchas veces uno no sabe cuál fue el primero, como el huevo o la gallina, ¿sabe? ¿Quién fue el primero? Entonces, en ese tema, uno empieza a hacer los análisis con los pacientes y uno empieza a determinar hacia dónde va la necesidad con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, el CBD tiene un gran potencial antipsicótico, ansiolítico, neuroprotector, ¿bien? Tema antiinflamatorio, algo analgésico, también funciona muy bien. Y el THC, digamos que es como más potente, incluso cuando se combina con CBD. La recomendación es nunca consumir THC solo, ¿sí? Porque eso dispara el riesgo de efectos adversos, efectos psicotrópicos, ¿vale? Agitación psicomotora. Algunos pacientes con trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, no deberían en principio consumir incluso THC solo. Uno lo combina con CBD porque el CBD ayuda a modular el efecto exagerado del THC como tal, ¿vale?
Pero el THC tiene muchos potenciales también, ansiolítico, analgésico, es muy bien usado en pacientes con dolores crónicos muy fuertes, que no han sido con otras cosas, pacientes con cáncer, VIH-Sida, el tema del apetito, ¿vale? Entonces, en esa situación hemos visto que el THC ayuda bastante. Vuelvo y digo, no es una terapia única, no muchas veces lo combinan. En algunos casos uno puede incluso solito y el paciente tiene el resultado, ¿vale? Como le digo, ya tenemos varios casos en este sentido, pero es importante aprender a conocerlos y a manejar el tema como tal. Una vez hecho esa revisión de lo que produce la planta, ahora vamos a revisarnos nosotros mismos qué es lo que producimos, ¿vale? Que aquí vamos a ver cómo nos integramos entonces entre la planta y nosotros. Tenemos entonces el sistema endocannabinoide, ¿vale? Que tenemos los cannabinoides endógenos, que son los que producimos, recuerden la anandamida y el 2-AG, receptores. Como todo en la farmacología se monta sobre los receptores. ¿Qué es un receptor? Es como la cerradura donde va una llave y abre la puerta. La cerradura de la puerta sería el receptor. La llave sería cualquier sustancia que se pueda anclar a ese receptor y me produce un cambio o un proceso fisiológico. Sobre eso está montada la terapia farmacológica casi todo. ¿Listo? Esos son los receptores, ya lo puedo explicar. Y obviamente hay unas enzimas y unas sustancias que me degradan los cannabinoides endógenos. ¿Por qué hay que degradarlo? Porque si no tendría todo el tiempo estimulación con cannabis, o el sistema, o digamos los cannabinoides endógenos, y pues obviamente tendría un hiperresultado, una hiperexcitación como tal, y pues tampoco sería bueno. Entonces el cuerpo es muy inteligente porque usa lo que necesita, después lo reutiliza o lo degrada y lo saca. ¿Listo? Por ejemplo, esta gráfica a mí me gusta muchísimo, esta es obtenida del libro de la Goodman, que es como la Biblia de los farmacólogos, y es muy interesante ver cómo libros de Estados Unidos, muy importantes, cada vez avanzan mucho más en el tema de colocar de manera académica el tema del cannabis. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Voy a explicarlo de una manera muy concreta. Esto, digamos, nos ubicamos en el sistema nervioso central, ¿vale? Tenemos aquí neurona presináptica, neurona postsináptica. ¿Qué voy a explicar acá? El proceso de modulación de dolor y por qué el cannabis modula dolor, ¿cierto? Cuando uno le duele algo, cuando uno se pega, ¿cierto? Si bien el dolor está, digamos, el dedo chiquito del pie, que uno le levantó así a la medianoche, todo oscuro y pum, se pegó ahí, ¿cierto? Me dolió. Obviamente el dolor está allá, pero el que interpreta la señal de dolor es el cerebro, no el dedo, ¿cierto? Entonces el dolor siempre generalmente va de manera distal a la manera central y va ascendiendo incluso por la columna, hasta llegar a la cabeza, al cerebro e interpretar las señales. Cuando yo tengo una señal de dolor, por la razón que sea, el cerebro me está diciendo, oiga, duele, 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 ¿cierto? ¿Cómo se interpreta eso? Las neuronas se comunican de manera eléctrica, por impulsos eléctricos, y van neurotransmisores que son los que llevan la razón de una neurona a otra. Cuando a usted le duele, viene un potencial de acción que es lo que llamamos, y ese potencial de acción lo que hace es que empieza a liberar algunos neurotransmisores que le dice a la neurona que sigue, no se está doliendo, ¿cierto? Cuando tengo un estímulo excesivo, me duele mucho, tengo un problema muy grande, lo que hace la neurona que le sigue es decir, venga, esto ya está muy exagerado de dolor, modulémoslo endógenamente, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de modularlo hasta cierto punto, obviamente ya después toca con analgésicos y demás, y depende de la causa del dolor claramente. Entonces, es acá donde actúa el sistema endocannabinoide. Llega la neurona, dice, tenemos que modular esto. Empieza a partir de la membrana, que esto es rico en ácidos grasos, ¿cierto? Y a partir de esos ácidos grasos comienza un proceso químico hasta que se produce la famosa anandamida. Cuando en la neurona de acá se produce la anandamida, ella sale de la neurona presináptica, postsináptica, pasa por el receptor, ¿sí?, de anandamida y se va para la neurona que está encima, la presináptica. Y lo que hace la anandamida acá es que se une al receptor de CBD, de CB1, CB2, ¿cierto? El receptor CB1, CB1. Y con eso lo que hace es que cuando llega la anandamida al receptor CB, el 1 o el 2, digamos aquí puede ser el 1, lo que hace es que empieza a bloquear esos impulsos eléctricos de la neurona presináptica. Entonces no deja que esos impulsos lleguen a la otra y con eso yo empiezo a modular el dolor. Y eso funciona tanto con lo que producimos nosotros como cuando consumimos cannabis, por ejemplo, ¿sí? Por eso la gente cuando lo consume de manera recreativa o medicinal siente una disminución de dolor. No le va a quitar la causa, porque el dolor va a estar ahí en la causa, independiente, pero hace que el cerebro
se despista un poquito y la interpretación baje de dolor como tal. Entonces, digamos que de esa manera uno puede ir articulando todo lo que es el sistema endocannabinoide y por qué respondemos nosotros al consumo de esas sustancias, ¿cierto? Tenemos dos receptores fundamentales que son los que ahorita anclamos la terapia farmacológica, CB1 y CB2. CB1 está más que todo a nivel sistema nervioso central, aunque también puede estar a nivel periférico. Digamos, es importante la inhibición de la liberación de glutamato. Digamos que a nivel cerebral tenemos dos tipos de respuesta, excitadora e inhibidora, ¿sí? Y de esa manera pues también viene la causa de la epilepsia. Por eso es que el cannabis, especialmente el CBD, tiene una utilización importante en epilepsia, especialmente de gran mal, ¿sí? Porque el receptor CB1 es de los que tiene mayor potencial de modulación a nivel del tema del sistema excitatorio, ¿no? Por inhibición de glutamato. Eso es muy importante. Y CB2, digamos que es un receptor que, aunque puede estar a nivel neuronal, tiene una función mucho más importante a nivel del sistema inmunológico, tema de defensas. No quiere decir que si yo consumo cannabis ya mi cuerpo se volvió súper resistente a todos los males. No es la interpretación, pero digamos que sí puede ayudar un poco a algunas situaciones, temas inmunoduladores, digamos en temas inflamatorios, temas de liberación de citoquinas, y pues por eso también, digamos, puede tener un potencial importante a nivel inflamatorio, ¿no? Listo, entonces hasta aquí un poquito de historia, un poquito de la planta, de lo que produce, un poco de nosotros, lo que también producimos. Ahora vamos a un tema interesante. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O en qué sirve? ¿O cómo sirve? En esto hay una discusión muy grande. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos muchos años donde perdimos en desarrollo e investigación de cannabis por cuestiones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Realmente hasta hace unos años es que esto ha venido, si uno busca en PubMed, que es el importante indexador de artículos en el mundo, uno ve realmente que el disparo de artículos publicados viene desde hace unos 10-15 años, pero es que la planta la conocemos hace 6.000 años, ¿cierto? O sea que el tiempo es muy corto de lo que llevamos conociendo. Sin embargo, en lo que hemos avanzado en evidencia, en demostrar en qué sirve o en qué nos falta, tenemos cosas importantes. Por ejemplo, el tema del dolor crónico, incluso más que todo no oncológico, ¿sí? Que es como el que más se trabaja. Hay distintos estudios que dice en algunos resultados, en algunos casos, por ejemplo, hemos logrado un 30% de reducción de dolor crónico, ¿sí? Y la evidencia es moderada, o sea, que como que sí, no es descartable el tema y es interesante. En esclerosis múltiple, ahorita les muestro otro estudio, en algunos estudios dice que sí, en otros dice que no mucho, entonces es un resultado mixto, que eso también se da mucho en la literatura, porque eso depende de la metodología, la población, el tipo de extracto. Recordemos que el cannabis no es estandarizado con un acetaminofén. Si yo me compro acetaminofén acá, es el mismo en Neiva, en Bogotá, en Francia, en donde quieran, es el mismo. Pero el cannabis no, porque eso depende de quién lo produce, cómo lo hace, porque en su mayoría sigue siendo extractos naturales y no son sintéticos, que es el otro tema. Epilepsia, tenemos una evidencia, digamos en el sentido de que puede reducir incluso en un 50% la frecuencia de convulsiones, que es algo importante. Alguien dirá, no, pues 50 yo quiero el 100, pero es que ni siquiera los convulsivantes que tenemos hoy en día llegan a ese tope. Es más, la mayoría ni siquiera logran el 50% del control de las convulsiones. Es más, ni debería pasar de 2 años un paciente con anticonvulsivos, porque somete al riesgo de efectos adversos graves, gravísimos. Entonces el tema de manejo de convulsiones no es tan sencillo en algunos casos, ¿vale? En otros donde se ha visto el uso es en quimio y radioterapia en pacientes con cáncer, ahí también se puede usar de manera interesante. Dentro de las limitaciones que uno siempre encuentra, muchas veces es la metodología del estudio, cómo está enfocado, en qué paciente se usó, cómo se usó, el tipo de planta, el tipo de producto, la dosificación, la frecuencia. Entonces hay muchas limitaciones todavía que nos pueda llegar a homogeneizar o estandarizar los estudios y a partir de uno también mirar la evidencia, cómo se ha producido. Pero tomamos para decirles que cannabis con fines medicinales es legal, completamente legal, siempre y cuando al menos las gotas son iguales a la fórmula de un médico. Si un médico no las formula o si no hay un registro de clima, eso es fraudulento. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Recreativo no es legal todavía, pero otra vez creo que volvieron a pasar el proyecto y ahí otra vez van a durar un año en discusión, a ver si ahora sí o a ver qué pasa. Pero eso es el panorama del cannabis. Nosotros, la planta, en Colombia, bueno, decirles que, digamos, en este momento la manera más frecuente de conseguir el cannabis con fin medicinal, el óleo, es la extracción del aceite como tal, de la planta. ¿Listo?
Obviamente se pueden sacar muchas otras cosas. Esperamos que también se legisla por de los alimentos, no con THC, pero pues sí con CBD, ¿no? No, de pronto en Holanda, por allá que son famosos, ¿no? Esos bares de canábicos, y obviamente pues ya la cosa es otro cuento. Pero bueno, digamos que todo eso estaría bien siempre y cuando se haga de la mejor manera posible. Entonces, a manera de conclusión, la evidencia pues aún falta trabajar bastante cosas, aún nos falta mucho conocimiento, aún nos falta conocer muchas cosas. El objetivo terapéutico es importante, ¿sí? Yo necesito saber ese paciente que tiene, cómo lo enfoco, qué le doy, la concentración, las gotas, todo eso. No es tan sencillo decir a todo el mundo 2, 3, 4, 5, un número y no es así realmente. La planta la estamos descubriendo cada día más, hay muchos potenciales también en cáncer, pero ya no solamente con las consecuencias del cáncer, sino el cáncer directamente más que todo en seno. Lo que pasa es que está en fase de laboratorio todavía, pero hay unos resultados que uno podría decir que son prometedores. Quién sabe cuándo podamos de pronto llegar a verlos a nivel humano, pero bueno, está en el modelo animal todavía. Para Colombia esto se espera todavía que tenga un impacto económico muy fuerte. En ese momento, cuando es ilegal, pues la plata la llevan los ilegales. Si eso se vuelve legal, pues la plata se caería de manera legal y eso se puede invertir en salud, educación, muchas cosas, enfocado en los pacientes que también se vuelven adictos. Claramente que existe la posibilidad, pero sería una distribución del dinero de manera legal y no que se quede en manos de unas organizaciones ilegales en ese sentido, ¿vale? Y pues nada, todos seguimos trabajando todos los días para ver qué encontramos, nueva evidencia, qué observamos, qué cuestiones novedosas podemos tener al respecto. ¿Listo? Entonces, eso es. Muchas gracias por su atención.